Hola, Alo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí Bien, ¿y está, tú, Brindy? súper bien este martes. Parece que ya se está escuchando en vivo. Se escucha ya en vivo, ¿no? Estamos saliendo. Que alguien me confirme por interno para poder comenzar la presentación. Bueno, a quienes nos escuchan, estamos partiendo la charla. Quiero esta charla, digamos, sobre un tema tan contingente, tan importante, sobre lo que sucede en Ucrania. Eh, Normalmente damos unos minutos antes de iniciar la charla para permitir que invitada, digamos, invitada o quienes quieran escuchar se puedan unir. Desde ya quiero dar una cordial bienvenida de parte del MST y de la Unión Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, la UITSI. Les presento a quien me acompaña en este momento. Es una invitada bastante importante para nosotros. Quiero saludar a Oksana Tunska. Tú me decías, Oksana, si lo dije bien, Súper que es bien. miembro de la comunidad ucraniana en Chile y activista de Chile con Ucrania. Ella nos va a estar acompañando, va a exponer al principio de la charla, así que quienes quieran hacer preguntas, etcétera, cuando termine, para Oksana, reitero el saludo a Oksana por estar presente ahora. Le cuento que vamos a esperar, nosotros regularmente 8:10 más o menos partimos ya para les invitados que están escuchando, ya están saludando por el chat eh, a Oksana, digamos, a la actividad. Eh, Así que, bueno, están ahí ya saludos de resistencia, viva la resistencia ucraniana, de saludo al pueblo ucraniano, a la comunidad ucraniana en Chile. Reitero que es una invitación bastante importante para nosotras y nosotros que nos pueda acompañar Oksana, para los que se vienen integrando. Ella se llama Oksana Tunska, nuestra invitada, es miembro de la comunidad ucraniana acá en Chile, parte de la comunidad ucraniana acá en Chile, y activista de Chile con Ucrania. ¿Ya? No sé si quiere dar algún saludo, Oksana, antes de que partamos formalmente. Yo en realidad es un honor, diría yo, estar invitada a esta charla porque mi primera intención fue solamente escuchar y miren, ahora estoy invitada y junto con Oso aquí saliendo en la pantalla. Claro. Agradecer nomás las palabras de apoyo que estamos recibiendo y también agradecer a su organización por apoyarnos en la última marcha que realizamos el día sábado. Fue bastante inspirador verlos ahí con nosotros. Muchas gracias, Oksana. Estamos entonces a 5 minutos de partir, ya la actividad propiamente tal. Vuelvo a dar la bienvenida a quienes nos acompañan, que se han empezado a unir al Facebook, a la transmisión de Facebook. Obviamente, durante el trayecto de la charla se irán uniendo más personas, pero nosotros vamos a dar inicio formal en 5 minutos. Vamos a partir con la intervención de Oksana, ¿ya? Para luego dar mi intervención, mi presentación, mi exposición, expresando fundamentalmente la posición desde el MST, desde la Unión Internacional de los Trabajadores, que estamos en una campaña internacional a la resistencia del pueblo ucraniano contra la invasión rusa, ¿ya? Partirá Oksana entonces, como les reitero, en 5 minutos. Para quienes nos escuchan además y nos están viendo, cualquier pregunta que tengan acerca de la charla más general o cualquier pregunta a Oksana, digamos, como ucraniana. Además, reitero, es una persona que sigue en más profundidad el tema y encabeza, digamos, parte de la comunidad que está apoyando a su pueblo aquí en Chile, que está apoyando a su pueblo en Ucrania. Puede ir haciendo las preguntas por el chat, las vamos a guardar, digamos, para el final de las intervenciones, para poder hacer las preguntas. Y ya desde ya las palabras de apoyo, como lo han venido haciendo en el chat
de la transmisión por Facebook, la pueden ir haciendo, ¿ya? Vamos a leer alguna, digamos, antes de partir. Hay abrazos desde la comuna de Paine, viva la resistencia, dice Jimena Núñez, un fuerte abrazo de Paine a Oksana, Fuerza y Aguante Kiev, Raúl López, Pelotero Pérez, arriba Ucrania, defensa heroica, un saludo fraterno, nos da Ignacio Yesca, arriba la resistencia ucraniana, Pollo Sebastián Ríos, digamos, entre quienes están entrando y apoyando la transmisión. Quiero dar un fuerte abrazo y bienvenida a quienes están entrando. Saludos desde Paine, plantea Carmen Moncada, la compañera Carmen Moncada. Y en 3 minutos más comenzaríamos formalmente la transmisión, ¿ya? Así que los saludos de apoyo, lo que quieran, sobre todo a Oksana, digamos, que reitero, es tan importante tenerla presente, y a la comunidad que ella representa. Saludos desde Paine, Joan Lordi, saludos desde Orcón, en la costa, Mario Mendoza, a la actividad, a la charla. Así que en 3 minutos damos inicio, ¿ya? Para que se puedan ir preparando. Bueno. Reiteramos, lo estamos pasando por el Facebook del MST para quienes se quieran unir. Si quieren compartir el link, digamos, con amigas, amigos, personas, compañeros de trabajo, de lugar de estudio, digamos, si quieren hacerlo, estaría bastante bien porque vamos a partir, digamos, con la explicación de Oksana, que obviamente es súper importante y es parte de la comunidad ucraniana y parte de la campaña de apoyo a la lucha ucraniana, de la resistencia ucraniana acá en Chile. Partimos en 2 minutos, así que por favor siéntase la libertad de repartir el link, de convidarlo para que quienes quieran escuchar esta explicación. Viva la lucha del pueblo ucraniano, fuera Rusia, la OTAN, el imperialismo yanqui de Ucrania, plantea Ignacio Yesca. Desde Argentina mandamos un saludo, Fuerza Compas, Rocco Topo, plantea a 2 minutos, a 1 minuto de que partamos prácticamente la charla. Bueno, yo estoy entonces, disciplinadamente esperando la señal. la señal de partida Sí. ya viene, así que ya estamos prácticamente partiendo. Quiero entonces dar formalmente la bienvenida al inicio de esta actividad. Me llamo Rainier Ríos, me dicen Oso, me conocen la mayoría por Oso. Soy parte de la dirección nacional del MST y además miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la UITSI, la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarto Internacional. Nuestra internacional, así como nosotros en Chile, estamos llevando a cabo una campaña en apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano. Somos tajantes, sin ambigüedades, que para nosotros es importante el triunfo de este heroico pueblo contra la invasión rusa. Creemos que no pueden haber doble discurso ni confusiones sobre este tema. Nosotros rechazamos la intervención imperialista de la OTAN, pero sobre todo lo central es para nosotros la resistencia, la derrota de la invasión rusa en Ucrania, digamos. Ya a través de la exposición de Oksana, que se las paso a presentar inmediatamente, y a través de mi exposición, nos gustaría dejar claro por qué es necesario que las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, en general, el pueblo chileno y el pueblo migrante, las comunidades migrantes en Chile, nos expresemos en favor de esta importante lucha que está dando el pueblo ucraniano. Y el rechazo a la invasión rusa, el rechazo a lo que está haciendo Putin, tiene que ser masivo, tenemos que expresarlo activamente en nuestro país. Nosotros partimos, por ejemplo, exigiendo al gobierno de Boric que rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Putin, digamos, y que surjan medidas reales de apoyo al pueblo, heroico pueblo ucraniano. Entonces, nos paso a presentar de nuevo para poder dar la bienvenida. Mi nombre es Rainier Ríos, me dicen Oso, me conocen muchos como Oso, soy parte de la Dirección Nacional de MST y además parte del Comité Ejecutivo Internacional de la Cuarta Internacional, o sea, de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores, Cuarta Internacional. A mi lado, en la pantalla, ustedes ven
a la compañera Oksana Tunska. Oksana, me corrige si lo pronuncié bien. Ella es parte de la comunidad ucraniana en Chile y además parte de los activistas de Chile con Ucrania, digamos, ¿ya? Vienen desarrollando actividades de apoyo en el país. Nosotros la hemos conocido en ese camino y va a pasar a explicar en este momento la posición que tiene la comunidad acá, la campaña que están desarrollando, nos va a contar, etcétera, digamos, de actividades, cómo podemos sumarnos al apoyo. Por eso le doy la bienvenida, partiendo por un fuerte abrazo y darle las gracias de parte de todo el MST, las y los compañeros del MST, por estar presente aquí hoy en día. Reiteramos nuestro apoyo a su causa y a su lucha y que lo seguiremos haciendo activamente. Estamos convencidos de que tenemos que seguir, digamos, en este camino y ojalá aumentar los niveles de apoyo, pero para poder entonces comprender mejor lo que está haciendo Oksana y la comunidad ucraniana en Chile, las dejo con Oksana. Gracias, Oso. Tremenda inducción. Me llamo Oksana Tunska, tal cual. Oksana es un nombre de origen griego y significa extranjera, lo cual muy bien me viene acá, viviendo en Chile. Vivo en Chile desde hace 8 años y medio. Tengo mi familia, con mi marido tenemos 3 hijos. Soy mamá, artista, trabajadora, ciudadana responsable de la comunidad chilena también. Aporto bastante en el desarrollo de la sociedad que me acogió, ¿ya? Y yo creo que eso se me está dando de vuelta con las palabras de apoyo que estoy recibiendo desde el 24 de febrero, cuando Putin inició la invasión a mi país. El día que de un lado todos sabían que iba a pasar, pero nadie lo esperaba. Tuvieron que despertarse la gente a las 4 o 5 de la mañana por el bombardeo. Y los ucranianos que, bueno, ahora aparentemente no hicimos todo lo posible para que eso no pasase, pero nuestros abuelos lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y después estábamos construyendo nuestra sociedad. Hicimos todo lo posible para evitar nueva guerra y que nuestros hijos sean testigos de esta atrocidad que está pasando. Creemos que no es guerra de Rusia contra Ucrania, sino es guerra de Rusia contra todo el mundo, contra la humanidad y contra el futuro. ¿Por qué se portan así? Yo creo que no es el tema de esta conversación. Lo que sí me gustaría mencionar, que tengamos cuidado con palabras históricamente y tradicionalmente que nos están ofreciendo muy a menudo los medios, ¿sí? Ucrania tiene su historia de más de 2000 años, mucho más, porque hace 2000 años bautizamos nuestras tierras y nos hicimos cristianos. Pero la historia de relaciones con nuestro vecino, que es Rusia, y tiene este nombre desde el siglo XVIII, antes se llamaba Moscovia y antes tenía otros nombres, empezó hace 370 años cuando se nos ocurrió firmar un acuerdo de apoyo militar de aquella época. Y durante estos 370 años, nuestra relación con el vecino fue la relación de constante traición por el lado de ellos, humillación, violación, no respeto de ningún acuerdo. Y por eso me duele mucho cuando la gente insiste que somos países hermanos o pueblos hermanos. No lo somos, tanto por la actitud que vivimos como por la historia. Pero espero que vamos a tener otra oportunidad para hablar de historia, ¿verdad, Oso? Nosotros acá, como la comunidad ucraniana, no somos una comunidad numerosa, pero somos activos, ¿sí? Y como dijiste tú, Oso, que ¿no te importa que te diga Oso?
Poco Al revés. formal al decir. Al revés, Oksana, me acomoda que me diga eso. Estamos, bueno, yo no trabajo sola, somos un equipo que está trabajando ahora para apoyar a nuestra gente en esta situación difícil y les quiero agradecer a todas que están ahí detrás de la pantalla también, que están sacrificando su tiempo, sus recursos, sus familias para poder informar a los chilenos quiénes somos y qué está pasando en nuestro país y que están organizando también la ayuda para los civiles en Ucrania. No tenemos aún una fundación formal de la comunidad ucraniana, somos un grupo de personas unidos por los mismos valores y por mismos deseos y somos muy trabajadoras también, sí. Ahora vemos nuestra misión como en tres direcciones, ¿sí? O vemos tres objetivos y estas son las que dirijan nuestras actividades. Primera dirección es la parte informacional. Por suerte ya mucha gente distingue Ucrania de Rusia, no dice que somos Rusia, pero siguen existiendo mucha gente que cree que somos parte de Rusia y es solamente una guerra por independencia de Rusia. No, no somos parte de Rusia y nunca fuimos. Como segundo gran ramo que estamos realizando es juntar las donaciones y sensibilizar también a los chilenos sobre cómo se sienten y cómo están los civiles. Todos saben que la población civil es la que más vulnerable es en caso de conflictos militares. Nosotros organizamos eventos, no solamente marchas, sino eventos culturales, eventos típicos chilenos, sí, estamos también aprendiendo rápido, como bingos y ferias, y lo estamos haciendo en diferentes regiones también de Chile. Y me alegra muchísimo que la gente se va juntando y ya tenemos varios puntos de donaciones en diferentes regiones y vamos a tener aún más. Les juro que ya las llamadas llegan bastante, muchas llamadas estamos recibiendo que no pueden no alegrarnos. Y la tercera actividad que estamos preparándonos ahora, pero aún no la empezamos a realizar, es recibir a los refugiados que eventualmente van a llegar a Chile también y ofrecerles ayuda tanto para adaptarse como ofrecerles apoyo de empleabilidad, ¿ya? También para que la sociedad chilena no se sintiera con carga adicional. Nosotros vamos a apoyar a nuestros compatriotas con todo el amor y sinceridad que tenemos. ¿Qué más les comento, Oso? Oksana, no sé, mira, hay unas cuantas preguntas. Por Dale. ahí a mí me parece que has dejado bastante claro, además, lo que ustedes buscan. Eso es súper importante con estas tres últimas puntos que hiciste. Creo que nos ayuda mucho a entender cómo ayudar. Hay unas preguntas que se están haciendo a través del chat del Facebook. Lo que hacemos usualmente es una vez que tú termines tu exposición, empiezo yo la mía y cuando terminen las dos exposiciones empezamos a leer las preguntas para que las podamos responder, las que van para ti y las que van para mí, digamos. Entonces, cuando tú me digas, digamos, que estás lista con la exposición, puedo partir yo con la mía y después a responder preguntas, digamos, si te parece. Ok, hagamos. ¿Estáis lista tú? Yo estoy lista, sí. Muy bien. Siempre Entonces, lista. claro, quiero de nuevo agradecer a Oksana por las explicaciones que nos dio. Sobre todo porque creo que deja muy claro qué es lo que de qué forma ayudar, digamos, qué es lo que tenemos que hacer para ayudar, porque nuestra primera disposición
la más importante, es ponernos al servicio del pueblo ucraniano, y en este caso en Chile, de la comunidad de ese pueblo, ¿ya? Que tiene a sus familiares, amigos, etcétera, conocidos, vecinos, sufriendo en este momento una invasión militar. Yo creo que eso es lo que no hay que entenderlo en toda su dimensión, como decía Oksana, sensibilizar, y es importante a Oksana, digamos, y a quienes pertenecen a la comunidad ucraniana en Chile, partir entregándoles todo nuestro apoyo, nuestras condolencias si alguien ha fallecido producto de la invasión rusa, o que están sufriendo situaciones de distinto nivel, de gravedad, digamos, y seguramente de gran dolor para ustedes. Quiero partir ofreciéndoles todo el apoyo, digamos, como organización, y partiendo por eh, tratar de ponernos en el lugar tan difícil de un pueblo que está en una situación mala, digamos. Eh, entonces, parto con mi exposición, ¿ya? Debido voy a sintetizarla, digamos, para poder, le dimos lugar que nos parece tan importante a la propia Oksana para que hablara. La verdad que ha sido muy, muy importante su intervención, y yo parto entonces con la mía. No necesariamente mi exposición, o sea, mi exposición representa al MST y a la UITSI, digamos, eso quiero decir, ¿ya? Eh, Parto entonces, les recuerdo, yo soy parte de la dirección nacional del MST y parte del comité ejecutivo de la Unidad Internacional de la y los Trabajadores, Cuarta Internacional. Eh, lo primero es presentar nuestra posición, que es tan importante, digamos. Desde la UITSI y su sección chilena, que somos nosotros, nosotras y nosotros, el MST, sostenemos la siguiente posición en este conflicto armado: el apoyo incondicional al pueblo ucraniano en contra de la invasión de la potencia capitalista rusa, con el ultraconservador gobierno de Putin a la cabeza. Rechazamos además toda intervención del el criminal imperialismo norteamericano en Ucrania y de su aliado, obviamente, de la OTAN y la Unión Europea. Y esto independientes, o sea, me refiero a que sin entregar ningún apoyo político al derechista gobierno de Zelensky, digamos. Para nosotros, nosotras y nosotros, lo fundamental, la tarea más importante en este momento es la derrota de la invasión rusa en suelo ucraniano, ¿ya? Es súper importante, y para eso, por eso pasa, nos parece que es central por apoyar la heroica resistencia de este pueblo, digamos. A lo largo de mis palabras espero dejar claro que para nosotros esto tiene que ser fundamental, y es una tarea que tenemos que llevarla a cabo activamente, digamos. No se trata solo de palabras de apoyo, sino que creemos que tenemos que multiplicar las charlas para que, como bien decía Oksana, informar sobre el conflicto, la comunidad ucraniana puede informar sobre el conflicto en sindicatos, universidades, colegios y también con organizaciones sociales, y llevar a cabo una campaña efectiva de apoyo al pueblo ucraniano, ¿ya? La pregunta que creo que surge inmediatamente es: ¿por qué sostenemos una posición como esta en este conflicto, digamos, la que acabo de decir? Bueno, nosotras y nosotros en el MST y en la UITSI, que hemos denunciado los actos criminales del imperialismo yanqui y la OTAN permanente y sistemáticamente, que sostenemos una política de apoyo al pueblo palestino, al pueblo sirio, al pueblo iraquí y a todos los pueblos invadidos por las guerras capitalistas de rapiña y para la dominación política y económica del imperialismo y su aliado. Hoy sostenemos que el principal enemigo del pueblo ucraniano es el gobierno de Putin. En este momento, queremos decir. Decimos esto porque las tropas que están invadiendo Ucrania, arrasando ciudades, matando civiles y cometiendo todo tipo de atrocidades, son rusas. El verdadero crimen es silenciar una masacre contra un pueblo hermano, contra trabajadoras y trabajadores, o peor aún, denme un segundo, ¿podía apagar el...? Discúlpenme, que se le... O peor aún, como infelizmente hacen amplios sectores que se autodenominan de izquierda, justificar esta brutalidad. Sabemos que lo que hoy pasa en Ucrania merece una explicación paciente, y es lo que a continuación quiero desarrollar. La nuestra no es una explicación desinteresada ni neutral. Quiero aclarar este punto. Es una explicación que pretende fundamentar la defensa de nuestras hermanas y hermanos trabajadores ucranianos, de su familia y de su pueblo.
Y no es desinteresada porque hace semanas venimos desarrollando actividades en contra de la invasión rusa a Ucrania y queremos darle todo el apoyo a la campaña en solidaridad a su pueblo, a la comunidad ucraniana, representada hoy día acá en esta charla, felizmente, vuelvo a decir, por Oksana, que están en Chile, que están organizando el apoyo a su familia y a su pueblo en su país natal. Entonces, me parece que surge una pregunta más que es fundamental responder y es, ¿qué fuerzas motrices? eh, Quiero decir, ¿qué es lo que realmente mueve a la invasión rusa, digamos? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en Ucrania? ¿Qué explica esta invasión? Bueno, Ucrania es un pequeño país que hoy es víctima de una disputa entre potencias capitalistas, que están enfrentándose por áreas de control político y económico. Lo sintetizo así, pero quiero explicarlo, digamos. Primero, nada tiene que ver con esta invasión nada tiene que ver con los intereses de las familias trabajadoras ucranianas, ni menos su bienestar, digamos. Ucrania, que tiene un poco más del doble de los habitantes de Chile, tiene 41 millones, Chile tiene cerca de 20 millones, en un territorio que es de 603.000 kilómetros cuadrados. Digo esto para que se hagan una idea, porque el Chile continental tiene 760.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo. O sea, es un país más pequeñito, pero con el doble de nuestra población, ¿ya? Como Rusia, Ucrania era parte del dominio del imperio de los zares rusos, era una nación, porque tiene su propio idioma, se reconoce a sí misma, recién lo decía Oksana, que es súper importante, que se reconoce a sí misma como una nación, con su propio lenguaje, tradición, costumbre y por lo tanto el derecho a determinarse a sí misma. ¿Ya? Es una nación que ha estado dominada por potencia extranjera, el imperio de los zares, por ejemplo, hace más de un siglo, hasta que con la revolución rusa socialista dirigida por los bolcheviques, dirigida por Lenin y Trotsky en 1917, se le entrega el derecho a la autodeterminación a Ucrania y a todas las naciones que eran parte del imperio ruso de los zares. Una vez que son derrotados, que comienza el Estado obrero, derrotan a los zares, al Estado zarista en Rusia, ¿ya? Pero, y que a partir de 1922 constituyeron la unidad o sea, la URSS, digamos, ¿ya? Creemos que este paso, el derecho a su autodeterminación, retrocede, o sea, en parte se pierde, o en gran parte se pierde, con la llegada de Stalin y la burocracia soviética al poder, que vuelve a someter a Rusia y a Ucrania y a las otras naciones de la naciente URSS, y las trata como nación oprimida al servicio de la burocracia stalinista, o sea, de los stalinistas en el poder, ¿ya? Durante décadas se mantiene esta situación y se da otro retroceso brutal con la restauración capitalista, o sea, cuando se desintegra la URSS en 1920, porque si bien en 1990, disculpe, 1990, en 1990, inicio de los 90, porque si bien en 1991 Ucrania retoma su independencia, viene sufriendo, sin embargo, décadas de duros reveses económicos, ¿ya? Ucrania es el primer productor mundial de aceite girasol, es el tercer productor de trigo, solo atrás de Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, es el tercer productor de papas y el quinto de maíz, a nivel planetario estoy diciendo, a nivel mundial. También tiene un importante desarrollo industrial, es un importante productor de acero. Sin embargo, todos estos hechos económicos que hablan de un país que debería generar un extraordinario nivel de vida para sus propios habitantes, es marcado por una profunda desigualdad, digamos. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, por habitante de Ucrania a 2021 fue de solo $4.958 anuales. Y para que se hagan una comparación y puedan entenderlo, eso es lo que produce el país, digamos. Lo que produce el país, si lo dividiéramos eso en términos de ganancias, de plata, para cada uno de los habitantes, el PIB per cápita de Chile en 2021 fue de $26.513. Esto no dice qué es lo que recibamos cada persona en el país, digamos, no quiero decir eso. Digo que es un país que tiene una situación muy parecida a la nuestra,
por eso que lo definimos como un país débil, como el nuestro, débil respecto a las potencias europeas, digamos, no respecto a su determinación de luchar y todo eso, que ha demostrado ser un gran pueblo, un pueblo extremadamente heroico que admiramos desde Chile en este momento y que creemos que ha sido un ejemplo de lucha frente a la invasión rusa, pero frente a las potencias capitalistas como Rusia o Estados Unidos, un país débil como el nuestro, digamos. Pero tiene una importancia fundamental y que creemos que es lo que explica el actual conflicto. Por eso, ¿por qué Ucrania, digamos, no Polonia y no otros los países de la ex-URSS? ¿Ya? Porque aunque formalmente independiente desde 1991, Ucrania quedó bajo el dominio del nuevo Estado capitalista ruso, como Kazajistán, Bielorrusia y otros países de la ex-URSS, digamos. La restauración capitalista en la URSS fragmentó a las naciones que componían ese país o esa unidad de países, ¿ya? Y algunos quedaron bajo el dominio imperialista yanqui, por ejemplo, como los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, más allá Polonia, por ejemplo, algunos quedaron bajo el dominio yanqui, avanzó el dominio yanqui sobre esos países y otro el dominio ruso. ¿De qué tipo de dominio estamos hablando? Para ser más claro, es lo que nosotros definimos como semicolonias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir semicolonia? Tipo Chile, a eso nos referimos, es que es un país que es gobernado por su propio pueblo nativo, en términos concretos, es gobernado por sus propios capitalistas y empresarios, pero estos capitalistas y empresarios que dominan el país lo hacen en acuerdo con un imperialismo o una potencia, por ejemplo, en el caso de Chile con Estados Unidos, y en el caso de Ucrania, hace no poco, digamos, voy a explicar eso, por ejemplo, de Rusia. O sea, los intereses rusos se superponen, están por sobre los intereses del pueblo ucraniano, como en Chile los intereses yanquis están sobre los intereses del pueblo chileno, digamos. ¿Ya? Voy a pasar a explicar esto rápidamente cómo sucedió, porque creo que es importante para ubicar la actual situación. La importancia de Ucrania estriba sobre todo en que para el desarrollo económico y político de Rusia como potencia capitalista necesita el control de esta zona, el control de este país. Ucrania limita con Rusia, como muchos deben saber, tiene salida al Mar Negro y tanto en la exportación de gas, petróleo y otros productos exportados de su industria, este territorio es de vital importancia. ¿Para quién? Para los capitalistas, para la oligarquía rusa, digamos. Son ellos, expresados por el ultraconservador gobierno de Putin. Son ellos los interesados en dominar Ucrania, digamos. Así como lo ha planteado el mismo Putin, le sirve como una pared de contención militar contra otras potencias, ya capitalista, contra otro imperialismo. Por eso Putin, lo hemos escuchado varias veces, a plantear a Ucrania como dentro de los límites de lo que él define, entre comillas, como línea roja de influencia. O sea, está dispuesto a negociar, o sea, está dispuesto a aceptar que los yanquis entren y la OTAN entren en otros países, pero ha definido un círculo defensivo y un círculo de influencia vital de Rusia, y entre eso, uno de los más importantes es Ucrania. ¿Ya? Por eso, que desde las movilizaciones en 2014, en lo que se denominó el Euromaidán, digamos, las movilizaciones contra ese presidente, el presidente de ese momento, el presidente ucraniano Yanukovych, el presidente anterior a Zelensky, que era un presidente prorruso, que provocó, digamos, abortó un proceso de acercamiento hacia la Unión Europea, y esto provocó una rebelión popular, masivas movilizaciones que terminaron por liquidar al gobierno de Yanukovych, digamos. O sea, había un masivo rechazo a la intromisión, digamos, a la dominación rusa, y cuando Yanukovych quiso abortar el proceso que había iniciado, digamos, se había iniciado de acercamiento a la Unión Europea, el pueblo ucraniano masivamente sale a las calles y termina por derribar ese gobierno. Desde ese momento, la zona lo hizo durante mucho tiempo, pero en este momento se abre una nueva fase de conflicto, de disputa abierta entre el capitalismo ruso, la potencia capitalista rusa, y el imperialismo yanqui, la Unión Europea, digamos. Disputa que dio un salto, ¿ya? Cuando el actual presidente, Zelensky, pide formalmente entrar a la OTAN. ¿Ya? Es eso lo que en realidad Putin es la verdadera explicación de la invasión de Putin a Rusia, a Ucrania, digamos, explicada por él mismo. Es importante que esto de la
verdadera explicación, después me voy a meter más profundamente, pero la verdadera explicación, no la que Putin usa, digamos, normalmente. ¿Por qué decimos entonces que es un conflicto de fondo entre potencias? Porque hay una disputa entre China y Rusia, Rusia mucho más atrás, porque China es ya la segunda economía mundial, que en su desarrollo económico, capitalista obviamente, buscan mayores espacios comerciales y de control político. ¿Ya? O sea, en la medida que se van desarrollando, necesitan vender más productos, necesitan tener dominio o control sobre mayores áreas del mercado mundial. ¿Ya? Este proceso se ha dado de crecimiento de estas potencias. Que discutiremos, digamos, si ya son imperialistas, por qué la consideramos imperialistas la UITSI, por ejemplo, pero lo que sí, que buscan mayor país independiente, que se han transformado en potencias económicas, que buscan mayor espacio en el mercado mundial para hacer predominar los intereses de sus propios capitalistas, o sea, los capitalistas rusos y los capitalistas chinos, digamos, y de su gobierno, por lo tanto. Este proceso se ha venido dando dentro de un marco de acuerdo con el principal imperialismo mundial, que todos lo conocemos, digamos, los yanquis. Pero sin que los yanquis le permitan a Rusia y a China dar el salto que ellos quieren. ¿Y cuál es el salto que ellos quieren? Por ejemplo, para que se hagan una idea, tener una posición por sobre los imperialismos de la Unión Europea, los países de la Unión Europea. En el caso de China es claro, porque ya es la segunda economía mundial y tiene desde el punto de vista del mercado mundial como potencia económica un puesto muy superior a los que tienen las potencias europeas, digamos. Entonces Rusia y China vienen discutiendo con el imperialismo yanqui, con los yanquis, su nueva ubicación, y esta discusión que se da en un marco de acuerdo, ojo que aquí voy a partir con esto, sin embargo, ha devenido en disputas reales entre estos imperialismos, digamos. En países que van directamente en camino a ser imperialismo, por lo menos, por hacer prevalecer sus propios intereses contra los yanquis. Por eso decimos que Ucrania es el escenario de una pelea entre potencias, ¿ya? Los yanquis, la OTAN por un lado y Rusia por otro, de establecer quién domina, digamos, ¿ya? ¿Quién realmente domina Ucrania? Sin embargo, es una pelea irreconciliable, digamos, esta disputa se da entre dos bandos absolutamente irreconciliables. Creemos que no, por el momento no es esa la definición. Porque Putin y los yanquis tienen grandes acuerdos también, digamos. Y esto lo digo, entre otras cosas, para desmentir o por lo menos rebatir los discursos que pintan a Putin como un antiimperialista, como un anti-yanqui, prácticamente que está en una cruzada liberadora de Rusia, digamos, o sea, de Ucrania. Eso es falso, porque Putin y los yanquis tienen grandes acuerdos. ¿Ya? Por ejemplo, ambos apoyan al genocida Estado de Israel, digamos. O sea, ambos apoyan la opresión y los ataques hacia Palestina. ¿Ya? Llevaron a cabo juntos en Siria una masacre, un genocidio que tuvo su núcleo, digamos, que tuvo su escenario más crudo en la ciudad de Alepo, donde prácticamente destruyeron la ciudad con tal de destruir la resistencia de los rebeldes sirios, digamos. Así suman y siguen acuerdos entre estos imperialismos. Por ejemplo, nada dijeron los yanquis, o dijeron muy poco y de manera muy tibia, acerca de la descarada intromisión del gobierno de Putin contra las rebeliones populares de Bielorrusia y hace poco en Kazajistán, digamos, para cuidar que los gobiernos títeres de Putin, de Rusia, digamos, porque eso es lo que entró a cuidar. El caso Kazajistán entró mandó militares a controlar la situación. Y lo mismo hace Putin con crímenes del imperialismo yanqui, digamos, o si no lo apoya, por lo menos lo esconde. Del 2014 en adelante, vuelvo a lo anterior, había quedado la derrota de Yanukovych, la derrota que a manos del pueblo obtuvo el gobierno prorruso, abrió, como ya he dicho, una fase de inestabilidad, ¿ya? Para poder controlar esa fase, se supone que el gobierno de Ucrania y el gobierno de Putin establecen los famosos acuerdos de Minsk, digamos, que seguramente lo han escuchado en varias partes, que era un intento formal por tratar de controlar la situación y la disputa entre potencias, o de disputa de control sobre Ucrania, para ser más concreto. El conflicto se agudizó porque en realidad Rusia no estaba dispuesta a mantenerse en los marcos de ese acuerdo, y el gobierno ucraniano tampoco, porque Rusia en ese 2014 avanza hacia el control de Crimea
Crimea es una zona ucraniana, Rusia avanza y domina Crimea y declara Crimea como parte de su control. Crimea es una zona importante porque además está ubicada en el mar. Ahí está, por ejemplo, la principal base naval del ejército ruso en Sebastopol, y para poder controlar la situación, entonces era muy importante para Putin controlar la zona del Donbass o Donbass, ahí Oksana no aclara el acento, donde están ubicadas Donetsk y Luhansk, digamos, o sea, los países, las naciones, entre comillas, la república, entre comillas, que Putin reclama que es su independencia, ¿ya? Más que su independencia, el objetivo de control, de hacerse un corredor de control hacia Crimea, ¿ya? Hubo un referéndum bastante irregular, si tuviésemos que decirlo, con que se declaran independientes esas dos zonas y surge una disputa militar, un conflicto armado de 8 años en la zona. O sea, para que se hagan una idea, no es que esta guerra parte de nada, esta invasión parte de nada, digamos. Había enfrentamiento militar, no directamente con Rusia, sino Rusia apoyando a los sectores prorrusos de la zona del Donbass, digamos, ¿ya? Con crímenes de guerra de ambos bandos, digamos, es algo que nosotros hemos rechazado abiertamente. Pero sobre todo lo que expresa es que seguía vivo el conflicto por determinar el futuro de Ucrania. Por eso decimos que las fuerzas motrices del conflicto no son, como falsamente dice Putin, el interés por defender la independencia de las naciones del Donbass, ni mucho menos una supuesta campaña de desnazificación de Ucrania, digamos. Esto, a segundo aspecto, es súper importante, porque Zelensky lidera un gobierno de derecha. Es evidente que deja correr una ultraderecha que desde 2015, ojo, alcanza el 2 o el 3% en las elecciones, digamos. Entonces, lo primero es discutir, bueno, pero cuando esto famoso de nazificación, ¿qué nazis, digamos? ¿Dónde están? Existen, es cierto, pero ¿dónde están, digamos? ¿En qué tipo de nazis son? ¿Y son los que controlan el gobierno? ¿Ya? Es obvio que para nosotros el gobierno somos parte del gobierno Zelensky, lo seríamos, es un gobierno de derecha liberal. En Chile nosotros lo presentaríamos como a Piñera, pero sí exigimos ser claros respecto a lo que es el gobierno de Zelensky y a las acusaciones de Putin, ¿ya? Zelensky es más bien parecido a un gobierno tipo Piñera, digamos, un liberal, proimperialismo yanqui, con un bloque de gobierno con sectores de ultraderecha. Ya eso es súper importante. Decir esto también porque la campaña esa de desnazificación es una mentira, digamos, es un mito que levanta a Putin para justificar la masacre, ¿ya? Que además, de manera absolutamente brutal, sostiene y lo sostienen sectores que apoyan a Putin, en Chile, por ejemplo, que quienes se están defendiendo en Ucrania son nazis, digamos. Entonces, el rechazo a los nazis, que es una cuestión que está absolutamente demostrada que no es así, digamos, que como mínimo es equivocada y en realidad creemos que es una mentira. Pero tiene otro hecho que es importante, solo por darle una idea, digamos. La ultraderecha europea es marcadamente anti-Unión Europea. Todos los partidos de ultraderecha son marcadamente anti-Unión Europea. Zelensky, en cambio, y su gobierno son absolutamente pro-Unión Europea y pro-OTAN, digamos. O sea, ya tendría, esa supuesta ultraderecha ya tendría algunas particularidades. Esto es muy importante porque el gobierno ucraniano, como todo gobierno capitalista de derecha o centro-izquierda, es enemigo de la clase trabajadora. Enemigo nuestro, sobre todo con un perfil tan claro por someter a su país al dominio yanqui. Digamos. Pero esto no es lo determinante en el conflicto actual. Y eso es el eje de nuestro debate con otros sectores de la izquierda, digamos. Porque este conflicto actual, este conflicto específico, se da por la invasión que enfrenta el pueblo ucraniano del capitalista gobierno ruso, digamos, por imponer su propia dominación en la zona. Esto sin que la OTAN, la Unión Europea o los yanquis desplieguen un solo soldado, un solo ucraniano, digamos, porque lo hecho no hay un solo soldado de la OTAN en suelo ucraniano. Hoy día Zelensky dijo algo que es bastante importante, digamos, dijo que pedía al pueblo ucraniano que desistiera de entrar a la OTAN, entre otras cosas porque no se sentían, ¿no? Es evidente que no eran parte de la OTAN, ya que la OTAN no ha dado todo el apoyo que ellos le han pedido. En realidad no ha intervenido militarmente en ayuda de ellos, digamos. Creo que eso deja clara más o menos esta posición. Ahora, es un conflicto entre potencia imperialista, pero ojo que esta parte sí me interesa que quede bastante clara. Es un conflicto entre potencia imperialista, sí, eso es lo que motoriza el conflicto, lo que explica el conflicto, pero que toma una forma concreta, que es de invasión militar de una potencia contra un país débil, ¿ya? O sea, no hay guerra imperialista en la zona, porque Putin lo que ataca es un país más débil,
lo que ataca es un pueblo con menores condiciones para poder resistirlo. Ataca a un ejército que es 10 veces, que tiene un presupuesto militar 10 veces menor que ellos, que Rusia, a un ejército que es muchas veces menos numeroso que el ejército ruso, y contra una potencia nuclear como Rusia, digamos, bélica nuclear como Rusia. ¿Para qué? Para imponer su propia dominación. Eso es lo que está sucediendo en ese país. Ahora, establecer qué es lo que realmente pasa en Ucrania, caracterizar correctamente el conflicto, es fundamental para quienes queremos defender los intereses de la clase obrera y apoyar al pueblo ucraniano. ¿Quién le dispara a quién y para defender qué? Estas son dos preguntas básicas que, infelizmente, vuelvo a decir, amplios sectores de centroizquierda del falso socialismo esconden. El que dispara es el ejército de Putin. Pero, ¿quién es Putin? Putin es el líder de un gobierno ultraconservador, antimujer y antidisidencia sexual. Rusia Unida, el partido de Putin, ha aprobado, entre otras cosas, leyes como que que básicamente es que se puede golpear, un esposo puede golpear a su esposa una vez al año sin ir a la cárcel, y si no reincide en este hecho durante todo un año, digamos. O sea, una vez al año se puede golpear a una mujer, a la pareja mujer en Rusia sin ser condenado, digamos. Es abiertamente antidisidencia sexual, digamos, un homofóbico reconocido. Pero sobre todo es anticlase obrera. Eso es el gobierno de Putin, que hace 2 décadas se ha hecho el defensor, eso sí, en el mundo de los intereses de oligarcas rusos, de los grandes empresarios y las multinacionales rusas. Y que lo que busca es restablecer el dominio del imperio zarista ruso sobre las otras naciones de la ex-URSS, para continuar, ¿qué? Su camino de transformación en potencia imperialista. Someter a Ucrania, volver a dirigirla bajo el interés del oligarca ruso es fundamental en este plan, digamos, eso es lo que nosotros sostenemos. La invasión rusa es la expresión militar, brutal y sangrienta de una política de dominación. ¿Ya? ¿Contra quién? Contra todo un pueblo. Por eso que su pelea con los yanquis, que de hecho no pone en cuestión la dominación mundial del imperialismo yanqui, sino que se limita a establecer el control ruso del gobierno ruso sobre esa zona, digamos. No lo transforma, ni mucho menos, y con esto queremos ser tajantes, en un antiimperialista, como sostienen sectores de la izquierda chilena, que no tan solo se niegan a apoyar al pueblo ucraniano, sino que tratan al pueblo ucraniano en nazi, digamos. Ni mucho menos, digamos. La avanzada militar de Rusia en Ucrania está basada en saqueo y crímenes de guerra. Eso es lo que está sucediendo en este momento en ese país. Contra este ataque es que nosotros y nosotros, en el MST y en la OITSI, nos ponemos sin ambigüedades del lado del pueblo invadido, del lado del pueblo invadido, oprimido y explotado. Advertimos a cada paso, eso sí, y esto es importante, que el imperialismo yanqui no es ninguna alternativa, digamos, sino al revés, el principal esclavizador mundial. Y que la política pro-imperialista, o sea, pro-Unión Europea de Zelensky, también debería ser rechazada. Discúlpenme, déjenme tomar un poquito de agua. ¿Cuál es la base de esta posición? Nosotros creemos que no es solo de principios políticos, o sea, de defender a un pueblo oprimido, sino que hace días y hace semanas tiene una base material muy clara, y esto es súper relevante. Porque el rechazo a la invasión es masiva entre y los trabajadores ucranianos, entre sus familias, entre las mujeres, la disidencia sexual y el pueblo en general. O sea, han surgido organismos de autodefensa civiles que luchan junto al ejército ucraniano, se autoorganizan, y el surgimiento de esta resistencia popular se ha ido fortaleciendo, unificando a distintos sectores sociales, porque en ella participan estudiantes, trabajadores y otros, digamos, contra el ejército invasor ruso. El pueblo ucraniano no solo rechaza la invasión, entre comillas, liberadora de Putin, sino que enfrenta en las calles. Entonces, cabe la pregunta, ¿a quién se supone que está liberando Putin? Es evidente que el motor de esta resistencia es, como lo acaba de decir Oksana, está en la experiencia histórica de dominación del Estado ruso sobre la nación ucraniana. El mismo Putin, antes de la invasión, sostuvo públicamente que los ucranianos y la ucraniana eran prácticamente unos rusos más y que no tenía sentido ser países distintos, ¿ya? Decía eso para explicar que debían hacerse rusos, o sea, que debían someterse al dominio del gobierno y el Estado ruso. Contra la política de dominación del gobierno de Putin sobre Ucrania y contra los intentos del imperialismo yanqui y la OTAN de someter a este país a sus intereses, sostenido por Zelensky además, nosotras y nosotros desde la UITSI planteamos la necesidad de la autodeterminación del gobierno, del pueblo ucraniano.
O sea, que sea el pueblo ucraniano quien decida qué hay que hacer. La independencia real de los intereses capitalistas poderosos de otros países imperialistas para poner por delante las necesidades de su propio pueblo y por lo tanto utilizar, por ejemplo, todos estos datos de primero, segundo, tercer lugar en producción de trigo y otros cereales y de acero incluso al servicio de resolver los problemas más urgentes de su propio pueblo, digamos. Creemos que eso es súper importante. Y ese llamado lo hacemos al pueblo y la clase trabajadora mundial en apoyo al pueblo ucraniano. Por eso que estamos desarrollando desde la OITSI y desde Chile una campaña internacional a la heroica resistencia de pueblo. Por eso repito, apoyo a la resistencia ucraniana contra el ejército invasor es el eje de la campaña. Eso es lo que nosotras y nosotros estamos haciendo. No es solo una guerra motorizada por disputas imperialistas. Y esto es importante porque no son ejércitos imperialistas los que se están enfrentando en Ucrania. No son soldados británicos, franceses, yanquis, italianos, alemanes que están peleando en tierra ucraniana. En tierra ucraniana está peleando el ejército ucraniano, las civiles ucranianos contra un ejército invasor que es el ruso. ¿Ya? Por eso que nosotros decimos que es distinto. Si fuera una guerra entre ejércitos imperialistas, aplicaríamos lo que Lenin y Trotsky en la Primera Guerra Mundial aplicaban, digamos, o propusieron aplicar, que era llamar a no dispararse una sola bala entre hermanas, hermanos, hermanes, trabajadores, y usar esa arma más bien para derrocar a los gobiernos capitalistas beligerantes. En ese sentido éramos neutrales de la guerra, digamos, éramos derrotistas, como se solía decir, que la guerra sea derrotada. Pero esta situación es otra, compañeras, compañeros y compañeras que nos escuchan. Es de invasión de una potencia contra un país más débil. ¿Para qué? Para dominarla por la arma. Por eso en este caso no somos neutrales. Defendemos al país débil, al pueblo débil, incluso con profundas diferencias con su gobierno y sin darle ningún apoyo político. Porque la victoria de un país débil sobre una potencia económica y política como Rusia fortalece la lucha de toda la clase obrera mundial. Porque debilita a una potencia imperialista y debilita los intereses de otra potencia y sobre todo que en el proceso actual ha abierto la posibilidad de fortalecimiento del pueblo y la clase trabajadora en esa resistencia. O sea, no solo es el ejército formal que los defiende, sino es ella y ellos mismos que heroicamente han empezado a encabezar niveles de resistencia. Paso a terminar, es una lástima, no puedo profundizar en interesantes aspectos militares de la guerra, en cuestiones puntuales sobre la lucha de clase en Ucrania, en el desarrollo del conflicto con Rusia durante la última década, que es tan importante, en profundizar aspectos del propio gobierno de Zelensky, para qué él lo quiera hacer, igual o más importante, o debate con sectores de la centroizquierda mundial, entre otros temas, digamos, que defienden a Putin, que dicen que ahí son nazis, etc. Espero que el resto de las cuadros presentes me ayuden, digamos, sus intervenciones me ayuden a resolver parte de estas cosas, porque a falta de tiempo en mi exposición no lo puedo hacer, digamos. Lo que sí hay dos cosas con las que me gustaría terminar, que son muy importantes, tres cosas, digamos, pero dos preguntas que son muy importantes. La primera es esbozar alguna respuesta, esta es mi intención ahora, acerca de dos preguntas muy trascendentales que dan vuelta en la cabeza de millones de personas a lo largo del globo, digamos, y que están también en la cabeza de sectores de la clase obrera, del pueblo chileno. ¿Vamos a una tercera guerra mundial? Eso es lo que estamos presenciando. Quiero partir sosteniendo algo, digamos. Es imposible precisar una respuesta como esa. Así que yo no voy a decir si sí o si no, digamos. ¿Qué puedo decir? Que los acuerdos interimperialistas que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, que son arbitrados por Estados Unidos, que surge como la gran potencia, siguen en pie, digamos. No es que se cayeron esos acuerdos entre las grandes potencias. Esos siguen en pie. Lo que podemos decir, sí, es que Rusia y China, que se mueven en el marco general de estos acuerdos, están buscando mejores ubicaciones en el concierto del mercado mundial, digamos. O sea, están diciendo, ojo, que nosotros estamos creciendo, que nos estamos transformando, sobre todo China y Rusia por atrás, en potencia económica y no nos pueden tratar como tratan al resto de los países nosotros. Ojo que nosotros somos potencia. Entonces quieren discutir esto. Ahora, ¿cómo lo discuten los capitalistas, digamos? ¿Y esto qué significa? Que este conflicto particular sobre Ucrania ha provocado una invasión militar de parte de Rusia. ¿Qué nos demuestra esto? Que es importante para responder la pregunta, es que en el marco de las posibilidades en que se dan las negociaciones entre estos buitres en la rapiña capitalista, se ha abierto la posibilidad de invasiones militares de unos contra otros, digamos.
Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta porque puede profundizarse y agudizarse enfrentamientos militares, seguramente. Por lo menos eso ya está planteado, digamos. A esto se suma, obviamente, la propia debilidad del imperialismo yanqui y la necesidad de crecer de Rusia y China, que puede empujar a mayor inestabilidad mundial. Pero, ojo, que esto requiere casi toda una charla para poder explicarlo y para poder tratar de responder esta pregunta más en profundidad. Yo he hecho algún esbozo general, digamos. Lo mismo, la cuestión, la otra gran pregunta es que si habrá o no guerra nuclear. Desde ya los rusos son una potencia nuclear, digamos, tienen 6.000 y tantas ojivas nucleares en su poder y Ucrania no tiene una sola, Ucrania tiene cero, digamos. Rusia tiene 6.000 y tantas y Ucrania cero, a ver si la comparación nos ayuda, digamos. Pero ojo que Putin, el locoide de Putin, digamos, no descartó usarlas si la OTAN pisaba Ucrania, y esto es súper importante. ¿Ya? Porque esa es una, entre otras, creemos, las razones de que la OTAN no ha querido pisar a Ucrania. O sea, no tan solo no ha querido pisar a Ucrania, la OTAN ni siquiera ha querido cerrar el espacio aéreo para permitir que el enfrentamiento de las tropas ucranianas y de los civiles ucranianos contra el ejército ruso sea más justo. Ni siquiera ha querido hacer eso, digamos. Es obvio que no hay acuerdo, que ellos saben que podría ir más fuerte la guerra, digamos, o el enfrentamiento involucrando ya directa y militarmente a las potencias. Y que en ese marco podría haber un enfrentamiento nuclear. Sí, seguro que sí. Esto es súper importante. Los enfrentamientos entre países capitalistas, sobre todo entre potencias, se limitan poco o nada a destruir millones de vidas humanas o a pueblos enteros, digamos. Solo les quiero dar un ejemplo. Los yanquis bombardearon Japón con 2 bombas atómicas cuando la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente ganada por los aliados, digamos. Ojo con eso. Por eso quiero decir que frente a estas dos preguntas no hay una sola respuesta, digamos, sino que vamos a tener que ir desarrollándola, sobre todo viendo cómo se desarrolla el conflicto en la realidad. Pero por el momento digo que no es la principal preocupación en este marco. La principal preocupación es apoyar a la resistencia del pueblo ucraniano, la heroica resistencia del pueblo ucraniano, pero las otras dos preguntas, sus respuestas no son descartables. Por último, y para cerrar, quiero reiterar, digamos, el saludo a todos quienes nos escuchan, y lo que sí quiero sostener algo, digamos, esta charla tiene un objetivo, no tan solo dar un indicio, digamos, tratar de explicar lo que está pasando en Ucrania. Hay muchos aspectos que no puede tomar por tiempo, así que seguramente hay muchas preguntas y mucho debate que podemos seguir haciendo. Pero sobre todo tiene el objetivo de organizar a quienes nos escuchan, bueno, compañeras, compañeros, compañeras del MST y nuestros invitados, para una tarea que nos parece central en este momento. La UITSI, junto a la LITSI, junto a la LIS, por ejemplo, que otra internacional, digamos, estas son 3 internacionales, la quinta internacional igual, 4, de organizaciones revolucionarias a nivel mundial, estamos desarrollando campañas de apoyo a la resistencia ucraniana. Esto es fundamental a nivel internacional, seguir sensibilizando, seguir explicando lo que realmente sucede y por qué tenemos que ser activos en el apoyo al pueblo ucraniano. Pero en Chile esta tarea tiene una forma concreta. Ya lo ha dicho Oksana, así que solo la voy a citar para entender qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, Oksana dice nos decía que el primer objetivo es informar del conflicto. Ojalá, y lo fundamental es que informe la propia comunidad ucraniana, pero tenemos que apoyar eso, o sea, tenemos que hacer charlas en sindicatos, charlas en universidades, en colegios, en barrios, etcétera, para que la gente sepa, digamos, de qué se trata este enfrentamiento y escuche la versión de la comunidad ucraniana en Chile, que es tan importante que sea escuchada, digamos, por sobre la de los medios. La segunda, juntar donaciones. Es una guerra, es una invasión militar contra un país más débil que Rusia, la Rusia de Putin, digamos. Por eso es fundamental el tema de las donaciones y hacer una campaña inmediata. Para eso nos ponemos en absoluta disposición con Oksana y con la comunidad ucraniana de salir mañana mismo a recibir, ¿cómo se llama?, recoger esas donaciones y ver cómo podemos ayudar para que haya mayor cantidad de donaciones. Ella dice otra cuestión que es muy sensible en muy importante en este segundo aspecto, que es sensibilizar al pueblo chileno acerca de lo que están pasando las familias trabajadoras y el pueblo en general ucraniano. Eso es súper importante. Hay un aspecto humano devastador detrás de la invasión rusa. Y por último, ayudar a recibir a los refugiados ucranianos en Chile.
esa ojalá no tenga que ser solo la tarea de la comunidad ucraniana. Nos gustaría ponernos a disposición de esa tarea, porque recibir a personas que vienen escapando de un conflicto de estas características es una tarea humanitaria, por decirlo como mínimo humanitaria, fundamental en este conflicto, digamos, y en esta tarea. Esas tres son los grandes aspectos de la campaña que nos parece que debemos apoyar. Ya, por último, quisiera, bueno, no sé, abro la parte de preguntas, la parte de intervenciones, vuelvo a saludar a Oksana y agradecer su presencia en esta charla y instar, digamos, a quienes nos escuchan a la cuestión fundamental que es apoyar la campaña, es apoyar a la comunidad ucraniana en Chile y desarrollar la mejor campaña posible de ayuda y que obviamente se vaya multiplicando este apoyo a lo largo y ancho del país. Vamos a dar una ronda de preguntas, ¿ya? Para a quienes quieren hacerse la Oksana, quienes quieren hacérmela a mí, aprovechar de que está Oksana presente, eso yo lo insto a eso, digamos, y que es mejor que ella puede explicar, digamos. Así que voy a pasar a leer las preguntas. Yo no sé si Oksana quiere agregar algo, si no paso a leer las preguntas. Sí, sabes, quería agregar algo. Bueno, primero me gustaría poder hablar como tú, con tanta pasión y con convicción. De verdad, me dejaste súper impresionada por tu estilo retórico. Yo no soy político, no soy analista, yo soy una ucraniana ciudadana común y corriente y hay algunas cosas que me gustaría comentar de lo que dijiste tú. Porque esto refleja también lo que ven muchos ucranianos también, ¿sí? Yo sé que el tema de OTAN es súper sensible, pero quiero recordar que fue creado, es una organización que fue creada por 12 países después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de aumentar seguridad y que no vuelva a repetirse esta tragedia. ¿Cómo se convirtió después ahí? ¿Quién empezó a influir? Yo no estoy tocando eso porque ustedes lo saben mejor. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque tú repetiste también varias veces que Ucrania es un país débil, sí, pero también durante muchos siglos, y no solamente Ucrania, sino otros países que se sentían débiles, estaban buscando un aliado más fuerte cuando sentían peligro. Por eso hay tantos países como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumania, las ex países prosoviéticas, si quieres, prefirieron OTAN porque estaban buscando la seguridad y no querían estar en la situación en la que estamos nosotros ahora, ¿ya? Y justo por eso Ucrania quería entrar en OTAN y en la Unión Europea, no tanto como para sentirnos más europeos, nosotros nos sentimos ucranianos y con eso estamos bien, sino que estábamos buscando cómo protegernos del vecino. Este es todo lo que yo quería decir de este lado. Hablan mucho de nazis en Ucrania y aquí yo quería preguntar si Chile es un país nazi. ¿Por qué pregunto? Porque en Chile hay grupos de cabezas rapadas, pero nadie dice que Chile es un país nazi. En cada país hay grupos de gente que tiene su manera de ver el mundo, pero eso no hace a estos países nazis. Ucrania siempre fue un país tolerante a diferentes nacionalidades, diferentes religiones. El presidente Zelensky es judío, si eso le da un plus a su karma, lo debo mencionar. El tema de ucranianos matar y comer a los rusohablantes o algo así, hay varias historias que me tocó escuchar y preguntas que me tocó recibir. Miren, en la zona, en Ucrania somos bilingües. Perdón, me estaban ahí hablando mis hijos. En Ucrania somos bilingües, hablamos ruso y ucraniano desde nacimiento.
tenemos escuelas rusas, la gente habla ruso. En nuestro equipo de activistas hay gente que habla ruso y yo les hablo ucraniano. No se trata de idiomas, se trata de construir algo juntos, ¿se entiende? Por eso cuando me dicen que estamos matando a los rusos, lo peor que le podemos hacer a un ruso hablante en Ucrania es hablarle en ucraniano. Pero como somos bilingües, nos entendemos. Que el ruso no nos entiende es otro tema, ¿ya? Pero, y también cuando me dicen prorrusos o gente prorrusa de Donetsk y Lugansk, no existe esto. Somos un país unitario. La gente que quiere vivir en Rusia, que vaya a vivir en Rusia y ya fueron a vivir a Rusia. Que tú dijiste que rusos apoyan a los prorrusos en Donetsk y Lugansk. No, porque son zonas típicas ucranianas. Sí, están en la frontera con Rusia. Sufrieron muchas situaciones súper complicadas que podemos comparar con genocidio. La gente que murió durante hambruna. ¿Hablaron de hambruna? ¿Saben de hambruna? Habían 3 hambrunas en Ucrania en los años 20, 30 y 40. Ucrania, que es canasto del mundo, la gente moría de hambre porque les quitaban hasta último grano de trigo o mataban por eso. Léanlo. Y cuando murió esta gente, ¿quién llegó a ocupar sus casas vacías? ¿De dónde llegó esta gente? ¿Tiene esta gente alguna conexión con su tierra? Yo dejo estas preguntas abiertas porque de verdad hay muchos temas que conversar. Buenísimo. Yo creo que tu intervención ayuda a resolver muchas de las preguntas. Me gustaría leerte algunas, ¿ya? Vale. Para que puedas ir respondiendo por ahí en particular cada una. Parto por la de Pedro Díaz, que nos escucha, que aprovecho de mandarle un saludo a Pedro, que dice, ¿por qué Putin dice en público y tiene convencido a su país que Ucrania era la que quería atacarlos a ellos, ¿ya? Y por eso él está atacando a Ucrania? Hola Pedro, gracias por tu pregunta. Mira, es difícil adivinar qué está pasando en la cabeza de Putin y el hecho de que él dice cosas en público no significa que son cosas verdaderas, ¿sí? Hay una frase que sí estoy de acuerdo, él tiene convencido a su país de algo, porque la gente está acostumbrada de vivir en miedo y tiene al líder que los mantiene en miedo. Entonces, también para tener su gente controlable, Rusia, al igual que la Unión Soviética antes, al igual que el Imperio Ruso antes, inventa a un enemigo. Ahora el enemigo más cómodo es Ucrania, porque rusos creen que somos hermanos y de repente les están diciendo que no los dejamos hablar ruso o los estamos matando a los rusos y somos nazi. Rusia no sabe que es nazi. Lo que están haciendo ellos es nazi. ¿Verdad o no? No sé, Pedro, si quedaste satisfecho con la respuesta, pero lo que dijiste tú, Oso, cuando comparaste nuestro país y con la fuerza que es Rusia, con la cantidad de gente que vive ahí, hay que ser medio loco para querer atacar Rusia y además sin tener buenos aliados para hacerlo y como sabemos estamos ahora luchando solos ahí. Por eso Putin puede seguir diciendo muchas cosas en público, los invito a tomarlos como memes. Dale, buena esa respuesta. Hay muchas preguntas, digamos, así que voy a tratar de leerte las que pueda. Por razones de tiempo, obviamente, por ahí no podemos responderlas todas, pido comprensión, pero voy a ir leyendo todas las que pueda, digamos. Murasakibara Atsuchi, ya, si lo pronuncié bien, me dice, digamos, me han puesto a prueba con los nombres en esta charla.
dice cómo es el actual nivel social en Ucrania, creo que se refiere cómo es el nivel de vida, ¿ya? Oksana obviamente no, su lengua nativa no es el español, así que hay que tratar no sé si entiende la pregunta, ¿cachai? La pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo Cacho, se vive en Ucrania? O sea, cacho. ¿entiendes? ¿Ya? Y la segunda que hace Murasaki Vara Atsushi, ¿ya? Es cómo se siente, entiendo que tú, debido a la situación de tu país. Hace esas dos preguntas. Eh, Mira, hablar del nivel social con toda la precisión y responsabilidad debería poder compararlo con el nivel social que conoces tú, Murasaki Bara Atsushi. Por eso mi respuesta va a ser mi humilde opinión. En Ucrania, por un lado, ya en 1991, cuando ganamos nuestra independencia, salimos después de 74 años de matar la economía del país. Por eso, cuando se acabó la Unión Soviética, muchos países se quedaron en una, ¿es correcto decir derrota económica o algo así? Tuvimos una tremenda inflación, no había comida. Yo recuerdo súper bien estos tiempos porque me tocó cuidar a mi mamá que estaba enferma y a mi pequeña hermana. Entonces yo recuerdo súper bien lo que significaba buscar comida, ¿ya? Heredamos una terrible cosa del sistema soviético que es corrupción. Y esta es nuestra tragedia y hasta ahora no está eliminada. Va a ser eliminada, eso sí, pero lamentablemente es súper fuerte lo que nos dejó el sistema soviético. En 1994 entregamos arma nuclear a Rusia voluntariamente bajo las promesas de garantizar nuestra integridad territorial. Estábamos creciendo, estábamos aprendiendo de pensar de nueva manera, adaptarse a la realidad. Vivimos tiempos súper difíciles después de 1991, pero no significa que durante la Unión Soviética los tiempos eran felices. No. Mis papás, que eran ingenieros petroleros, ganaban un sueldo que apenas nos permitía sobrevivir durante un mes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que la guerra que inició Putin en 2014 nos hizo retroceder en muchas cosas respecto a nuestro desarrollo económico. La guerra declarada ya de guerra oficial que empezó hace 20 días nos hizo retroceder aún más porque perdimos muchos billones de dólares. Bueno, perdón por decir dólares, pero están todo midiendo en dólares, ¿sí? Yo cuando viví en Ucrania, viví en un país lindo, país de gente que es trabajadora, país donde gente ayuda uno a otro, país donde uno si quiere conseguir algo o crecer económicamente o socialmente, lo puede hacer independiente de la región en la que nació o independiente de la comuna en la que nació, e independiente del estado económico de su familia. Había gente que necesitaba más apoyo, sí. La gente que vivía en lo que se llama nivel de pobreza, pero estábamos trabajando en eso. Y con todas las cosas y toda la carga que tuvimos y que estamos viviendo durante 30 años desde nuestra independencia, el avance tal vez no es tan rápido como uno quiere, pero sí estamos súper conscientes de que hay cosas que se pueden mejorar. Y lo queremos mejorar, y lo queríamos mejorar, y miren qué debemos hacer ahora. Y mis sentimientos sobre lo que está pasando en mi país, primeros días miedo y angustia, y ahora pura rabia. Y eso es lo que sienten mis compatriotas acá, y es lo que sienten los ucranianos.
Y no es la primera vez tampoco en nuestra historia lo que está pasando y no es la primera vez que estamos defendiendo el territorio de Europa contra la horda que está ahí ahora matando a mi gente. Bueno, sigo leyendo, gracias por la respuesta, sigo leyendo preguntas. Reitero que no las vamos a poder responder todas. Sí, en las respuestas de Oksana, por ahí yo siento que se han respondido otras preguntas hechas, digamos. Ha podido responder dos o más preguntas con su respuesta. Entonces, es una impresión mía, por ahí si alguien siente que no se respondió, vuelva a hacerla. Les cuento además que estamos a poco minuto, a no mucho tiempo de cerrar la charla. Para descansar un poquito a Oksana, voy a responder una que pregunta Pelotero Pérez, que dice qué posición tiene el MST respecto de las sanciones económicas a Rusia y sobre la cancelación de los medios de comunicación rusos como RT y Sputnik. Hoy día ando malo con la traducción. Ya. No, lo primero es, toda tiene de la mano sanción económica y todo eso. No es que no es que nos parezcan bien o mal, digamos, son medidas en una guerra, digamos, son lo que nosotros sí rechazamos y lo que nosotros sí enfrentamos es que esas medidas entre gobiernos, porque la guerra es entre gobiernos, la guerra no las votan los pueblos, mandan en la guerra a los pueblos a morir, sobre todo a la juventud, a los sectores más pobres, a la clase trabajadora, pero no son ellos quienes deciden la guerra, no somos nosotros quienes deciden la guerra. No es, Putin no le está preguntando al pueblo ruso si seguir la guerra o no, digamos, es él quien está imponiendo una guerra, me parece incluso a amplios sectores de su propio pueblo, digamos. Eh, entonces las medidas que toman, que sobre todo van en contra de los intereses, la forma de vida, o la vida diaria de sectores de la clase trabajadora, rusa como ucraniana, y de los pueblos, nos parecen medidas siempre malas, digamos, escandalosas. Pero en este caso quiero ser puntual, porque esas medidas, ¿por qué no hacer algo para que realmente se resuelva el conflicto, digamos? Porque aquí el conflicto es uno, es que el pueblo ucraniano está muriendo a propósito de una invasión, digamos, y que se está destruyendo casas del pueblo ucraniano, y que se está transformando en un día a día brutal, con crímenes de guerra, a un pueblo que es víctima de la invasión de Rusia. Entonces, la pregunta es, si esas medidas son efectivas o no. ¿Qué quiere conseguir la OTAN con esas medidas de Estados Unidos? Yo creo que la respuesta es todo lo que permanece en la guerra, ya todo lo que se mantiene en la guerra es de por sí ya una medida, ¿cómo se llama?, brutal contra un pueblo. Si la OTAN y Estados Unidos creen y la Unión Europea que estas medidas han sido efectivas, bueno, lo primero que podemos decir es que la guerra continúa. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, la invasión, no la guerra, la invasión militar, nos parece que no son muy efectivas, digamos. Después, y sobre todo, desnudan una política de realmente no dar el apoyo, digamos, al pueblo ucraniano. Y después, sobre la cancelación de los medios de comunicación rusos como RT, Sputnik, creemos que, de nuevo, una respuesta sobre hechos generales, digamos. RT Sputnik lo que son es medios de propaganda del gobierno de Putin. ¿Ya? Por ejemplo, RT y Sputnik no explican ni dicen que han surgido movilizaciones antiguerra en Rusia, digamos. Yo quiero contar un ejemplo bien propio, digamos. Mi sobrino es ruso chileno, digamos, su mamá es rusa, viven en San Petersburgo, y la mamá de mi sobrino ha participado de movilizaciones contra la guerra. ¿Por qué Sputnik y RT no muestran esas movilizaciones? ¿Sí? ¿Qué son realmente? Es un aparato de campaña de Putin. Estamos contra que sea eso, digamos. Pero también estamos contra que los medios de comunicación de este lado de Occidente, digamos, se transformen en una maquinaria de explicaciones que justifican, digamos, medidas que solo benefician a sectores imperialistas y realmente no expresan realmente el sentir hasta la última de lo que está sucediendo en Ucrania, digamos. A nosotros nos parece, por ejemplo, que respecto a la visita de Oksana, que Oksana tenía que expresar lo que ella sentía, pensaba y quería decir con total libertad, digamos. Y para eso creemos que tienen que ser los medios de comunicación.
ni CNN, ni RT nos parece que son medios de comunicación que legítimamente expresan el sentir del pueblo ucraniano, ni siquiera el sentir del pueblo ruso contra la guerra, digamos. Y que se censuren entre ellos, nos parece que son medidas de guerra entre estos sectores, digamos. ¿A quién ayudan, digamos? ¿A quién benefician? Si no imponer visiones sesgadas sobre el proceso. ¿Ya? Pero lo vuelvo a decir, porque no es que RT y Sputnik expresen la visión del pueblo ruso. Si fuera así, lucharíamos porque no sea censurado, digamos. Pero bueno, expresan los intereses y las posiciones del gobierno de Putin. No oponemos, digamos, a cualquier medio de comunicación que no exprese los intereses del pueblo y la clase trabajadora que muere en esta invasión o que sufre las consecuencias de esta invasión militar, sino solo las posiciones de sus burgueses, de sus capitalistas, digamos, sus empresarios. Sigo entonces, pregunta ese Peresini, ¿cómo podemos acercar donaciones de medicamentos? ¿Cómo hacen para que lleguen a destino? ¿Ya? Pregunta Es ese para mí, yo Peresini para creo. Oxana. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una cuenta, una página en Instagram que es Chile-apoya-Ucrania y mañana lanzamos una página web donde van a poder ver todas las actividades, todas las iniciativas que tenemos, ¿ya? Nosotros estamos en contacto directo con voluntarios que están en Polonia y con voluntarios que están en el lado ucraniano y por eso estamos actualizando nuestra lista casi diariamente, dependiendo de las cosas que ya nos llegaron. Tenemos un punto de donaciones como el punto principal en el Metro Manuel Montt en Santiago, pero ahí en la página pueden encontrar los datos y los horarios. Tenemos varios puntos ya y la gente que se ofreció en regiones también para hacer centros de donación y después traernos o enviarnos las donaciones. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que lleguen al destino? Fue lo primero que nosotros... ahí aparece nuestra gracia. Lo primero que arreglamos y lo que revisamos fue la vía del envío para saber justamente qué tipo de actividades podemos hacer, juntar solamente dinero o poder juntar cosas que nos parece un poco más transparente. Y eso está bajo control, créanme. Ya, ahí en la pantalla pueden ver la página nuestra en Instagram, donde están las listas, tanto medicamentos como artículos de primera necesidad. Y también pueden encontrar ahí los puntos de donación. Y si tienen preguntas, también pueden escribir en esta misma página y alguna de nosotras del equipo vamos a responder. Bueno, para ir concluyendo, ya casi son las 9:30, y dar un poco de tiempo a palabras finales, digamos, quisiera responder las preguntas que hace ese Peresini, que creo que hay dos que son bastante importantes, digamos, voy a tratar de hacerlo rápidamente. Nosotros estamos demandando, exigiendo, y lo que nos parece que debería ser que movilizarnos, digamos, para exigir al gobierno de Boric que rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Putin, y que establezca un mecanismo seguro para recibir a refugiados y refugiadas ucranianos, digamos, que se establezca, que exista, que lleguen con apoyo acá, digamos, no se trata solo de que entren al país, hay que darle un lugar donde vivir, hay que ayudarlos con el tema del trabajo, hay que realmente recibirlo, digamos, hay que tener una política de apoyo, porque apoyar no es abrir la puerta, digamos, apoyar es garantizar que esa gente viva las mejores condiciones posibles, sabiendo que viene de una brutal situación, que está escapando de una brutal situación. Y de romper relaciones diplomáticas, nosotros no apoyamos el gobierno de Chávez, digamos, el MST, ni de Maduro, pero no lo querían reconocer como presidente, digamos, y nos parece que ahora, frente a lo que hace Putin, el gobierno tiene que ser claro que no puede reconocer
como legítimo presidente de un país a alguien, como lo decía Oksana hace un rato, que está llevando a cabo una invasión militar que es de carácter, por decirlo de alguna manera, terrorista contra un pueblo, digamos. ¿Cómo reconocer a un gobierno que está provocando tal sufrimiento a un pueblo cruzando su frontera, digamos? Romper relaciones en no reconocer a ese gobierno, exigirle inmediatamente el cese de la guerra. Ahora, y que eso se transforme también en medida económica inmediata. Y el gobierno también debería ofrecer, sin ninguna ambigüedad, por ejemplo, la campaña de medicamentos debería ser encabezada por el gobierno. ¿Qué es lo que necesita la resistencia de las trabajadoras, los trabajadores civiles y el ejército ucraniano? El gobierno debería estar proponiendo todas las medidas necesarias para que triunfe esa resistencia, para que se rechace la invasión a la rusa, digamos. Nosotros creemos que eso tenemos que exigirlo. Y lo segundo a responder es que pregunta ese Peresini, ¿a qué se debe hasta ahora que Rusia no logra tomar Kiev? Yo creo, voy a intentar una respuesta, digamos, sabiendo que por ahí a lo mejor Oksana también quiere explicarla, pero yo voy a intentar una respuesta desde afuera, digamos, del país, eh, que lo central ha sido la heroica, tremendamente heroica, y lo reconocen algunos, hay varios saludos respecto a esto a Oksana y las y los ucranianos que nos escuchan, a la impresionantemente heroica resistencia del pueblo ucraniano. Ella decía algo que es súper importante. Yo la mañana he escuchado otra charla de un sindicalista ucraniano, hecha por y los compañeros de la LIS, a quienes saludamos, digamos, y del movimiento anticapitalista en Chile, a quienes saludamos, que era bastante interesante porque él decía algo que dice Oksana y a mí me llama mucho la atención, decía, no estamos vencidos, digamos, no tenemos miedo, lo que queremos es, estamos llenos de rabia porque están invadiendo nuestro país, digamos, y estamos dispuestos a hacer lo necesario para rechazar esa invasión. Yo creo que esa tremenda determinación del pueblo ucraniano ha sido fundamental en las complicaciones de Putin para poder resolver lo que él creía que era una guerra rápida, me parece a mí, digamos, que Putin creía que entraba y los derrotaba y se encontró no con un ejército tan solo que tenía menos contingente, que tenía menos presupuesto, sobre todo se encontró con la velocidad de un pueblo. Y yo creo que eso ha sido lo determinante. Por eso que no es cualquier cosa, y quiero reiterarlo para terminar esta respuesta. La heroica resistencia del pueblo ucraniano se transforma también en un ejemplo para los pueblos a nivel mundial y no basta con reconocerlo y saludarlo. Tenemos que lograr que esa resistencia se mantenga y eso nos exige levantarse la silla, salir de la casa, asistir los sábados con la comunidad ucraniana en Chile, pero sobre todo sacar declaraciones de apoyo que puedan ser leídas en Ucrania y mandar la mayor cantidad de ayuda para que esa resistencia se mantenga. Esa heroica resistencia que ha detenido el avance del ejército, tremendo ejército de Putin, es un ejemplo heroico que nosotros debemos apoyar sin ninguna ambigüedad. Yo no sé si Oksana quiere aportar algo más a esta respuesta, si no, les propongo que vamos cerrando por temas de la duración. Quiero pedir desde ya disculpas las respuestas que no hemos podido responder, la verdad que son muy interesantes, quisiéramos estar muchas más horas, aprovechando que está Oksana presente, esperamos que no sea la última vez que esté presente, nosotros queremos abrir todos nuestros medios de comunicación para que se conozca en Chile la versión de las y los, a quienes pertenecen a la comunidad ucraniana, quiero decir. Así que no sé si ella quiere aportar con algo a esa pregunta, si no, vamos con unas palabras de cierre directamente. De verdad, poca cosa puedo agregar a lo que dijiste tú. Nosotros amamos nuestra tierra, esto nos permite amar otros países donde nos toca vivir, pero Ucrania es una sola y la gente sale a defender Ucrania, defender su libertad y defender el futuro de sus hijos. Y nosotros no queremos vivir en miedo, ni tampoco en rabia. Queremos vivir con fe, con amor y con esperanza. Muy bien. Quiero cerrar, pasar a cerrar. Yo no sé si quieres, para cerrar, Oksana, agregar algo, digamos, a quienes nos están escuchando en este momento. Yo quiero agradecer esta oportunidad de poder acompañarlos en esta charla. Entiendo que a lo mejor mi intervención no era
muy alineada con la idea principal de la charla, pero les respondí sinceramente a las preguntas y lo que les comenté es lo que pienso yo y lo que piensan muchos compatriotas míos. La comunidad ahora está enfocada en apoyar la población civil en Ucrania, en primer lugar, y también refugiados, como le había comentado. La población civil, lamentablemente, es la parte más vulnerable en cada conflicto militar, también se los mencioné, y estamos intentando hacer todo lo posible para que su vida sea un poco menos dramática ahora, sí, con todo lo posible. Y bueno, sigan nuestra página en Instagram y también van a ver muchas de nuestras actividades. El 20 de marzo estamos organizando un partido de fútbol que va a tener como el objetivo recaudar fondos para ayuda social. Y bueno, así para cerrar, se trata de personas, ayudar a personas. Y agradezco mucho su disposición. Muy bien, yo quiero partir agradeciendo la visita de Oksana, lo que nos ha explicado. La verdad que a nosotros al revés, digamos, nosotros y nosotros, creo que también a los que escuchan, digamos, no solo a la gente del MST, ha sido tremendamente fructífera. Tus palabras nos ayudan a entender mucho lo que está sucediendo. La verdad que nos vamos más fortalecidos respecto a lo que entendíamos. Desde ya, nuestro apoyo es absolutamente incondicional, digamos, no tiene que ver con que nosotros pensemos una cosa u otra al respecto, es su país y nosotros estamos apoyando a tu pueblo y queremos apoyarlo, digamos, y así lo vamos a hacer. Así que nos ponemos a disposición, yo estoy hablando a nombre de toda la organización, espero a todos de que nos escuchen, nos ponemos a disposición desde ya para coordinar con ustedes lo que se necesite. Internamente lo vamos a hacer para que quien nos escuche también lo sepan, lo vamos a hacer con Oksana y las compañías, compañeras y compañeros ucranianos que nos escuchan y que mantienen esta campaña. Vamos a salir en la semana a hacer todo lo que podamos ayudar en la campaña de reunir medicamentos y todo eso. Quienes se quieran sumar, digamos, ya desde ya pueden hablar con quien lo invitó a la charla para sumarse. Queremos también reproducir instancias para explicar lo que está sucediendo en universidades, sindicatos y otras, en los barrios, etcétera. Así que quien quiera que en su universidad, colegio o sindicato, etcétera, se presente, estaríamos gustosos de invitar a Oksana para poder explicar esto, lo que es parte principal de su objetivo de campaña. Quiero cerrar agradeciendo a quienes nos escuchan por haber estado hoy día presentes. Quiero reiterar el agradecimiento a Oksana, a las ucranianas y ucranianos que también nos han escuchado. Nos vamos a seguir viendo en las actividades, desde ya estamos jugados a eso, y reitero el agradecimiento a todos. La admiración con la lucha del pueblo ucraniano, la verdad que no podemos dejar de reproducirla, digamos. Entonces, un fuerte abrazo, Oksana, el apoyo desde el MST y sector importante del pueblo chileno, y para nosotros se ha transformado la principal campaña y queremos vehiculizar, digamos, ayudar a que se dé la mayor cantidad de solidaridad posible sobre este tema. Vuelvo a saludarlo, un fuerte abrazo a Oksana y gracias por su visita, a Nadia y otras que no, personas ucranianas, mujeres ucranianas y hombres ucranianos que nos están mirando en este momento, personas ucranianas mejor, agradeciendo a quienes nos escucharon, un fuerte abrazo, damos cerrada la charla. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao, que estén bien. Chao. Ahora está cerrando la transmisión. No se vaya, dice, no nos vamos todavía, Oksana. Estamos cerrándola. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, digamos, eso es más que evidente. Ahí se cerró, Sí, parece. eso espero. No que se cerró, que vamos a seguir viendo. Obviamente que lo vamos a seguir haciendo. Están los saludos y todo eso en la página de Facebook para ver si las quieren repasar, digamos. Muy Ahí bien, revisaré. compañeros.